Hola, mi nombre es Amy Domínguez y hoy hablaré sobre lo que es la biliteracidad. También hablaré sobre lo que es la oralidad, la lectura, la escritura y el metalenguaje, y hablaré sobre algunas de las sesiones que hice con mi tuté. ¿Qué es la biliteracidad? Bueno, pues la biliteracidad es la habilidad de leer y escribir en dos idiomas. En este caso hablaremos sobre español y inglés, pero no nomás es el hecho de poderlos leer y escribir, sino que también tenemos que leerlos y escribirlos con fluidez y comprensión. Primero empezaremos a hablar sobre la diferencia entre el lenguaje oral y la oralidad. El lenguaje oral es lenguaje que aprendemos desde bebés, de nuestros padres, hermanos, abuelitos, etc. La oralidad es lenguaje académico que vamos aprendiendo por medio de la escuela y con el que podremos expresarnos fluidamente. Empecemos con los componentes de la lectura. El primer componente de la lectura es la conciencia fonológica, que significa la habilidad de poder identificar y manipular fonemas para poder formar palabras habladas. Los fonemas son la unidad más pequeña del lenguaje oral. Los fonemas se mezclan para poder crear sílabas y palabras, y estas palabras crean oraciones. El segundo componente de la lectura es la fonética. Y la fonética es el entendimiento de que hay una relación predecible entre fonemas y grafemas. El grafema es la unidad más pequeña de la escritura. Cuando un estudiante empieza a leer, necesita esto para poder reconocer palabras familiares y para poder decodificar palabras que no conoce. Con esto el estudiante puede reconocer la correspondencia de las letras con los sonidos. El tercer componente de la lectura es el desarrollo del vocabulario. Esto significa que el estudiante tiene comprensión del significado y la pronunciación de las palabras que necesita para poderse comunicar. Esto es muy importante para la lectura porque el estudiante con esto puede reconocer si una palabra hace sentido o no. El cuarto componente de la lectura es la fluidez. Y para tener fluidez, un estudiante necesita práctica en la lectura. Si el estudiante lee bastante, será capaz de reconocer palabras automáticamente y poder leer con fluidez. La fluidez es un factor muy importante para la comprensión de la lectura. El quinto y último paso de los componentes de la lectura es la comprensión. La comprensión es un paso muy culminante en la lectura y es a donde los maestros quieren que los estudiantes lleguen. Para poder llegar a este paso, el estudiante tiene que dominar los últimos 4 componentes. Pasaré a hablar sobre lo que es ELAR, English Language Arts and Reading, y SLAR, Spanish Language Arts and Reading. ELAR y SLAR son los TICs del estado de Texas y son muy importantes para la biliteracidad porque los TICs son como una guía para los maestros y los estudiantes. Hablan sobre cómo los maestros tienen que enseñar y cómo los estudiantes tienen que aprender y desarrollar también su oralidad, la lectura, la escritura, el conocimiento de lo impreso, entre otras cosas. Lo que ven en la tabla son solo algunos de los TICs que hay en el estado de Texas y como pueden ver tienen sus diferencias y similitudes. El idioma español es más transparente que el idioma inglés. Entonces, por esto mismo, para poder leer en español, los maestros o maestras tienen que enseñarle a los estudiantes a segmentar las palabras en sílabas, ya que en español las vocales siempre van a tener el mismo sonido. En el idioma de inglés, los maestros o maestras pueden enseñar a los niños a decodificar en fonemas y mezclar estos fonemas para poder leer las palabras, ya que en inglés las vocales tienen múltiples sonidos. Algunas de las similitudes que tienen los ELAR y SLAR TICs es que tanto en inglés como en español los estudiantes tienen que tener conocimiento de lo impreso. Esto quiere decir que el estudiante tiene que saber que siempre se tiene que leer de arriba a abajo y de izquierda a derecha. También los estudiantes tienen que aprender a colaborar con otros estudiantes y seguir las reglas. Antes de dar una lección a los estudiantes, los maestros tienen que crear un plan de estudio. Aquí es donde los TICs se vuelven esenciales, ya que son la fundación del plan de estudio. Para poder crear un plan de estudio se necesitan también el grado del estudiante, el objetivo de la lección, los TICs, las actividades, la evaluación y la reflexión. Cada plan de estudio es diferente, todo depende en lo que el estudiante necesita aprender. Esto es uno de los planes de estudios que usé con mi tuté. Tuve el placer de poderle dar tutorías a una gran estudiante. Amber Pérez vino a estudiar a los Estados Unidos en agosto del 2018. Amber está en tercer grado y su primer idioma es el español.
Cuando yo empecé las sesiones de tutoría con Amber, me di cuenta que su español estaba a nivel de grado, pero necesitaba mucha ayuda con su inglés. Entonces decidí basarme en los TICs de español de tercer grado y en los TICs de inglés de primer grado para poderle empezar a enseñar la conciencia fonológica en inglés. Al principio Amber no se sabía el alfabeto en inglés, así que decidí empezar ahí. El dictado es un método de escritura que se puede usar tanto en inglés como en español. El dictado se usa para que el estudiante pueda desarrollar las habilidades de corrección. La foto muestra 4 dictados que le dicté a Amber de diferentes libros bilingües que leímos durante las sesiones. Del lado izquierdo está el primer y último dictado en español que le di a Amber, y del lado derecho están el primer y último dictado que le dicté en inglés. Como pueden ver en el primer dictado de español, se puede ver que Amber no sabe exactamente dónde y por qué se ponen los acentos, lo que significa que necesita práctica con las reglas de los acentos en español. Y las oraciones son oraciones simples. Y en el último dictado de español se puede ver que la mayoría de los acentos están ahí, en las palabras donde corresponden, y las oraciones tienen más estructura. También los puntos de interrogación están ahí donde tienen que estar al principio y al final de la oración. En el primer dictado de inglés podemos ver que las oraciones son muy simples, pero la mayoría de las palabras Amber pudo escribirlas bien, a pesar de que fue su primer dictado en inglés. Y en el segundo dictado de inglés se puede ver que las palabras son más complejas y la estructura de las oraciones son más largas. Definitivamente Amber tuvo mucha mejoría tanto en el inglés como en el español. Para poder hacer conexiones metalingüísticas, el libro Biliteracy from the Start habla de usar cognados, libros bilingües y también un método que se llama Así se dice. Con Amber yo usé muchos cognados y libros bilingües. Me di cuenta de que con eso Amber inmediatamente hacía la conexión de español al inglés. Cuando estábamos en la sesión, estaba yo leyendo el libro y paré y le pregunté a Amber si sabía lo que significaba la palabra machine. Y ella me dijo que no. Y yo le dije, significa máquina. Y Amber me dijo, oh, es un cognado. Y le dije yo que sí. Entonces Amber inmediatamente hizo esa conexión metalingüística. También cuando le daba hojas de trabajo en inglés, Amber me decía que si se las podía traducir al español. Y yo le decía que sí. Entonces me decía, espérame, yo sé lo que significa esta palabra. Las palabras eran como April, inmediatamente sabía que era abril, future, que era futuro, papel, que era paper, legal, que era legal. Entonces ella inmediatamente hacía esas conexiones porque los cognados funcionaban mucho con ella. Finalmente, el metalenguaje es el hablar y pensar sobre los lenguajes. El metalenguaje se usa para que una persona se pueda expresar por medio del lenguaje. El metalenguaje junto con la oralidad, la lectura y la escritura forman lo que es el cuadro de la lectoescritura. Pero ya si le añades poder hacer conexiones metalingüísticas de inglés a español y de español a inglés, esto es lo que viene siendo la estructura holística de la biliteracidad. Es como todos los componentes se conectan y hacen que una persona pueda tener biliteracidad.